Estimados, bienvenidos a la clase número 31 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bien, en esta oportunidad vamos a tratar dos cosas. La primera es hablar sobre la última evaluación. Tal como les señalé, es un informe de investigación que es muy sencillo y que vamos a profundizarlo un poco más en la sesión de Teams. ¿De qué va a ir? Es un informe que no debería superar las 3 hojas, ¿ya? Es decir, me refiero de contenido. Eh, Van a tener que hacer una investigación de cualquiera de estos 11 procesos que voy a mencionar a continuación y de los que voy a ir dando algunos detalles, qué es lo que quiero que busquen. Bien, es como lo hemos hecho en otras oportunidades. El trabajo también es grupal, es decir, se pueden asociar de la manera que lo han hecho en otras oportunidades. La única salvedad es que este informe tiene que ser entregado antes del próximo día martes 28, si no me falla la memoria. Bien, el primer tema de investigar que podrían investigar es el de la lixiviación para minerales sulfurados de cobre, es decir, lixiviación bacterial. También el segundo tema es la lixiviación de minerales de oro a partir de soluciones cianuradas. Luego hablamos de la concentración magnética de hierro, ¿ya? El metal doré, que es esta mezcla de oro-plata que se produce, ánodos de cobre, cátodos de electroobtención, cátodos de cobre de electroobtención, cátodos de cobre por electrorefinación, concentrado de cobre, concentrado de hierro, concentrado de molibdeno y pellets de hierro. Voy a ir refiriéndome a cada uno de ellos. Cuando hablo del proceso de lixiviación de minerales sulfurados de cobre, me refiero a que investiguen en qué consiste el proceso de lixiviación bacterial y averigüen dónde se utiliza en Chile. No es más que eso. Voy a explicar lo que estoy exigiendo en detalle, lo voy a explicar en la sesión de Teams. Aquí simplemente voy a referenciar qué ando buscando. Luego, cuando hablo de la lixiviación del oro, me refiero a la lixiviación tanto es la que se realiza en pilas o esta lixiviación que es agitada, dependiendo del tipo de proceso de los que se van a utilizar y qué reactivo se utiliza. Así como en la lixiviación para minerales sulfurados de cobre, cuál es la diferencia con la lixiviación para oxidados y cuáles son los reactivos, si es que existe alguna variación. ¿Ya? Ahora, respecto a la concentración magnética de hierro, me refiero al proceso que realiza CAP para concentrar los minerales que contienen hierro. ¿En qué consiste esa concentración magnética? ¿Qué tipo de reactores se utilizan? ¿Ya? Luego, cuando hablo del metal doré, quiero que me den, esto ya es un producto, a diferencia de los otros que acabo de mencionar, que son procesos. El metal doré, quiero que me expliquen en qué consiste, qué dimensiones tiene, qué peso debe tener, cuál es la pureza de oro, cuál es la pureza de plata que tiene, cuáles son las otras impurezas que tiene. ¿Sí? Quiero que lo expliquen bien y que me indiquen dónde se produce en Chile. Bien, ánodos de cobre. Especificar temas que están relacionados con las características físicas y químicas, es decir, su pureza, la forma, el peso. Luego que me hablen de los cátodos de electroobtención. De esos ya nosotros nos hemos referido y hay alguna clase por ahí donde doy hartas especificaciones. Pero quiero que me hablen de su peso, de la forma en que se embala armando estos paquetes, cuánto es el peso de esos paquetes, cuáles son las dimensiones, cuál es el espesor, cuál es la pureza de cobre, cuánto es la máxima cantidad de contaminante. Lo mismo que me refería también a los ánodos de cobre y el metal doré. Ahora el cátodo por electrorefinación, bueno, ese es el cátodo que se obtiene de hacer una disolución del ánodo de cobre. Ya es el proceso que viene después del ánodo. Y, y habitualmente es el que se desarrolla en Ventana y en Chuquicamata y en Potrerillo. ¿Ya? Para que puedan buscar. Por ahí está la información respecto a qué consiste. ¿Cuál es la diferencia con el cátodo que viene en la electroobtención común y corriente? Porque es distinto. Hay algunos aspectos relacionados con la forma, no a la pureza, sino que con la forma. Luego, quiero que me indiquen sobre el concentrado de cobre. Quiero que me especifiquen cuál es la cantidad, la máxima humedad que puede tener el concentrado de cobre, cuánto es el rango de cobre que debe tener,
¿ya? ¿Qué niveles de impurezas podría traer? Por ejemplo, el arsénico y cosas similares, ¿ya? Luego tenemos el concentrado de hierro. Tienen que indicarme qué es lo que es, qué pureza tiene ese concentrado, cuánto es la concentración máxima de hierro que tiene, cuál es el contaminante que tiene, cuáles son las impurezas que no debe tener. Son las especificaciones de calidad, ¿ya? ¿Cuál es el nivel máximo de humedad que puede tener ese concentrado? Luego hablamos del concentrado molibdeno, lo mismo. ¿Qué dimensiones tiene el granito? Lo mismo para los otros concentrados, ¿ya? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el mineral del concentrado molibdeno? ¿Qué es la molibdenita? Que me especifiquen cuál es la pureza que se obtiene, en qué empresas en Chile se obtiene concentrado molibdeno, especifíquenme los valores de humedad que debe tener y similares. Luego tenemos los pellets de hierro. Y ahí me tienen que explicar dónde se fabrican. Bueno, básicamente tenemos esto solo en la planta de pellets que hay en Huasco y que es de CAP. Y hay bastante información al respecto de cómo se producen. Yo lo que quiero es que me especifiquen qué tamaño deben tener estos pellets, qué concentración o qué pureza de hierro deben tener. Esas características físicas y químicas, cuánto es la máxima humedad que pueden tener, cuánto es el máximo contenido de azufre que pueden tener. ¿Ya? Me refiero a ese tipo de información. Lo que estoy solicitando es un informe sencillo que sea grupal de máximo unas 3 hojas y bueno, mínimo 3 hojas también. ¿Ya? Yo estoy pidiendo mucho, creo que en un plazo de una semana ustedes perfectamente lo pueden desarrollar. Luego de eso, voy a pasar a referirme a esto que quedó como materia pendiente. No me voy a extender mucho tampoco, pero lo quiero dejar ahí porque no quiero que se olvide. Nosotros en algún momento hemos hablado de los pasivos ambientales mineros, ¿ya? Y en algún momento yo les especifiqué qué es lo que estaba pasando hoy en día, que nos encontramos con una situación. Son los desechos que quedan de la producción minera. Y en la medida que han pasado los años, se han ido acumulando en el territorio nacional. Y hoy suponen un problema medioambiental. Pero sin embargo hay una esperanza sobre cómo podría gestionarse, cómo se podrían gestionar estos pasivos ambientales mineros. Y esto, más que nada, tiene que ver con el valor no aprovechado que aún mantienen. Voy a explicar. Vamos primero a enumerarlos y vamos a ver cuáles son. Podríamos tener de estos pasivos ambientales, podríamos tener los que se generan de, no nombrarlo, los que salen directamente de la mina, que son estos botaderos de estériles. Luego tenemos los relaves, luego tenemos los ripios, las escorias. Y nada más. Bueno, me voy a referir a esto. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a partir por los botaderos de estériles. Bueno, esos materiales, estamos hablando del material que no tiene mineral, es lo que se aparta, eso lo revisamos al comienzo del semestre, es el material que se aparta. El que cuando ustedes tenían el yacimiento de mineral, tenían que el yacimiento podía estar en esta zona, el estéril podría ser ese material que se tiene que retirar, ¿ya? El que no tiene valor comercial. No es la ganga, es otra cosa, es donde uno no detecta ni siquiera una pequeña cantidad de mineral. Ahora, ¿qué es lo interesante? Esos estériles o ese material podría ser que tengan un segundo uso en el futuro y pudieran ser utilizados como material de relleno para la construcción de carreteras o para algunas obras de ingeniería mucho mayores. No lo descarto, no estoy diciendo que sea así, sino que perfectamente podría ocurrir, ¿ya? Que tengan una segunda vida. Ahí hay un potencial. ¿Por qué me refiero a eso? Porque eventualmente, aunque podríamos decir que se trata de roca inerte, podrían tener un uso ahí. Lo que pasa es que no ha sido explorado. Yo quiero dejarlos con la inquietud para que ustedes vayan indagando más adelante y vayan viendo a ver qué posibilidades tienen de esto, de que pueda tener ese segundo uso. Luego tenemos lo siguiente,
¿Qué es lo que pasa con los relaves? Aquí le voy a tomar un especial cariño a esto y lo voy a dejar un poquito para el final. Pero quiero que sepan, los relaves es lo que más hemos generado en los últimos 100 años de producción minera en Chile. ¿Ya? Es uno de los pasivos ambientales más mayores, es de los más masivos. ¿Sí? Producto que es la producción de cobre y de oro. Como manejan leyes bajitas, esto lo que más hace uno es botar mucho relave, es decir, mucha ganga sobra del proceso de extracción de la especie mineral. Por lo tanto, prácticamente un relave lo que es una demostración de casi la totalidad del yacimiento, ¿m? Que fue explotado durante la vida útil del proyecto. Luego tenemos los ripios, que son desde donde los que son los resultados de la lixiviación de minerales, y estos pueden ser oro, cobre, o bien podrían haber sido otros, ¿ya? Solo que habitualmente en Chile nos referimos solamente a esos dos. Ahora, estos ripios tienen unas características especiales. Eh, Podríamos decir de que es un material que al ser atacado químicamente no queda en la misma situación de los relaves donde no se produce ese ataque químico. Y quiero que lo piensen bien. Puede ser que uno haya sido tratado con algunos reactivos químicos, pero que no generan cambio químico en los compuestos producto de la acción de un reactivo, como lo que puede ser un ripio de un proceso de lixiviación donde se utilizó cianuro o donde se utilizó ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al usar un reactivo sobre el mineral directamente uno cambia la composición química de los minerales. Algo que era un carbonato se transforma en un cloruro, o algo que era un sulfato puede que se transforme en un cloruro, o algo que era un carbonato pasa a ser un sulfato, y así, ¿ya? Se producen cambios químicos, por lo tanto, eso genera un desafío por cómo termina. Y luego tenemos la última categoría, que son las escorias, y aquí quiero referirme un poco. Este lo voy a explicar un poco más con detalle. Las escorias son los resultados de los procesos de fundición, ¿ya? Ahora, yo me quiero referir específicamente a los del cobre porque tienen una historia bastante especial en Chile. No es que tengamos muchos botaderos de escoria o escoriales hoy en día. Es muy poquito lo que debe estar sobreviviendo. ¿Por qué? Porque muchísimos años atrás en Chile se percataron de que en las escorias, que tienen una consistencia como de un vidrio volcánico de color negro, esa es la apariencia que tienen, se generaban unas pequeñas cápsulas donde aparecía metal blanco, que era una aleación entre cobre y hierro, producto de los procesos de fusión y conversión. ¿Recuerden esa clase de Codelco donde hablaba del convertidor teniente? Bueno, ahí estaba la explicación. Ese metal blanco tiene una altísima concentración de cobre. Entonces, cuando hicieron algunos análisis, se percataron de que las escorias tenían cobre en una cantidad importante, cercano al 1%. Entonces piensen que si yo estoy procesando de la mina un mineral que tiene un 1% de cobre y lo encuentro rentable, y voy a botar un desecho que tiene un 1% de cobre, evidentemente algo tengo que hacer respecto a ese escorial. Y lo que se empezó a hacer fue a trabajar con ese escorial, se les pasó por unas plantas de chancado, molienda, flotación, y se aplicó el mismo proceso y se le dio tratamiento como si fuera mineral. Por lo tanto, podríamos decir de que es un pasivo ambiental que ha dejado de existir con el tiempo, ¿ya? Puede ser que existan algunas excepciones, pero eso es lo que ha estado haciendo principalmente Codelco y Enami con sus escoriales. Le ha dado una segunda vida y de esa manera ha reducido el impacto de esto. Ahora, pero por el otro lado, no hay que olvidar que el escorial, si es procesado o es trabajado, me va a generar igual un relave, por mucho que lo pase por un proceso de flotación. Y aquí se va a volver muy presente, y quiero que lo tomen en consideración, la aparición del dióxido de azufre. ¿Eso qué es lo que es? Eso básicamente es vidrio, ¿ya? No es otra cosa, es un vidrio. Este podría tener podríamos decirle, una tercera vida útil, es decir, la escoria puede ser procesada para sacarle el cobre que tiene, pero también podría ser reutilizada. No estoy diciendo que esto se esté usando, sino que le estoy diciendo, ojo, aquí hay un valor comercial todavía. Entonces, ¿para qué te puede servir? Bueno, podría servir para la industria del vidrio, no sabemos cómo. Hay algunos que hablan de utilizarlo para la generación de algunos ladrillos con características refractarias,
Otros dicen que se puede utilizar como material de relleno para la construcción. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que es un material inerte. Es un material inerte que poco puede reaccionar con el medio ambiente. Por lo tanto, lo hace bastante interesante para ser utilizado en otras cosas, en vez de estar acumulándose en lugares grandes y suponiendo un peligro por el desplome o por el colapso, ¿m? Porque van a parar en los tanques de relave. Bien, respecto a los ripios, voy a referirme a que tienen una historia bastante similar al del relave, pero quiero que hagamos una diferenciación. Ripio tiene una granulometría mayor, son rocas de mayor tamaño. Relave se trata de un material que está finamente molido. Ripio está alterado químicamente, el relave no está alterado químicamente, al menos en el momento de su generación. ¿Por qué? Porque en la medida que pasa el tiempo, el relave es atacado químicamente por el medio ambiente y por la humedad que tiene. Se siguen produciendo muchas reacciones químicas en el interior del relave. Ya vamos a explicar por qué. Pero quiero que piensen en lo siguiente. Si nosotros hiciéramos un análisis de la composición química típica de un relave, nos vamos a encontrar que, o de un ripio, nos vamos a encontrar que hay una cantidad interesante de material cercano al 70% que está constituido principalmente de carbonato de calcio y dióxido de azufre o sílice. Eso es lo que más vamos a encontrar. Uno se pregunta, ¿y eso qué quiere decir? 70% un relave de un ripio. Eso quiere decir que se parece mucho al material de construcción. ¿Sí? Para la fabricación, por ejemplo, de cemento, más o menos eso es una composición muy similar. Eso es más o menos el contenido del concreto. Ahora, en el caso de el ripio, la variación sería que se nos generaría, en vez de este carbonato de calcio, producto de la acción química, se nos podría haber generado sulfato de calcio. Y en este caso tendríamos yeso. Eso es el yeso. Podría tener un segundo uso producto que tiene esa consistencia. Es decir, otra vez estamos hablando de material que se parece al material de construcción, ¿ya? Porque son como los típicos contenidos que tienen el concreto que hoy día utilizamos y algunos otros de los elementos que se utilizan para mezclas de fabricación de ladrillos, arcilla, baldosas y similares, ¿ya? Material de construcción, de carretera, no sé, no me voy a entender mucho, ¿ya? Pero me refiero a ese tipo de situaciones, fabricación de tuberías y similares. Es decir, podría tener una vida útil, o sea, una segunda oportunidad ese relave, y fíjense en un porcentaje muy importante. Por lo tanto, uno dice, si tuviéramos la capacidad de encontrar el proceso metalúrgico que los puede extraer, podría significar una ganancia económica. Ahora, ¿por qué es importante pensar en eso? Porque existen empresas que están procesando materiales para fabricar cemento con estas características. Y tienen que hacer el chancado, la molienda. En cambio, en la minería ese relave ya pasó por esos procesos. ¿Ya? Hay algunas variaciones con respecto a los otros elementos, pero esto también podría tener otra lectura. Por ejemplo, un elemento que se encuentra bastante presente, lo vamos a dibujar así, es el hierro. Vamos a separar en dos colores acá. El hierro. Y este se puede encontrar como, o bien como hierro magnético o como hierro sulfurado. Hay una posibilidad de que se puedan aprovechar ambos, pero actualmente se está sacando, por ejemplo, Minera Cap, y creo que parece Biocobre, o sea, Punta del Cobre tenía el proyecto de imitar lo que sea Cap. Está la posibilidad de procesar el relave y sacarle alrededor del 15% que entre ambos tienen. Queda como un 15% de hierro. Es decir, ese relave, ese desecho, se podría reprocesar y sacarle el hierro magnético que tiene y se podría vender. Que es lo que hace la planta magnetita de CAP procesando los relaves que bota Candelaria. Le retira ese porcentaje. Luego tenemos una historia que es un poco más compleja para, por ejemplo, el aluminio,
que a veces podría alcanzar hasta porcentajes interesantes del 4%, 5% en algunos datos de relaves que he visto. Y uno dice, ¿qué es lo que significa? Bueno, así en el porcentaje se encuentra acá, no tiene ningún valor. Pero si nosotros fuéramos capaces de retirar todo este otro material, quizás cambia. Es un asunto de hacer unos ajustes en una planilla de cálculo y darse cuenta que si lográramos sacar el resto del material, ese 70%, ese porcentaje subiría muchísimo y se podría parecer bastante a las leyes de bauxita que se utilizan en los países donde se explotan menas de aluminio, por dar un dato. Proceso metalúrgico para extraer eso existe, así que tampoco debería ser un problema. También nos encontramos con otros, y uno de los más interesantes es el titanio, que también puede estar presente. Aquí dicen que se trata de ilmenita, otros dicen que se trata de rutilo. No entiendo muy bien cuál es la diferencia. Al parecer unos son más reactivos químicamente y otros no. Pero el titanio, como ya había explicado en la sesión anterior, tiene mucho uso. Y está ahí, presente en los relaves, sobre todo en la zona norte del país. Está bastante presente. Otro convidado que se encuentra a veces en algunos de estos yacimientos es el cobalto. No tengo claridad sobre qué porcentaje. Yo lo que estoy mencionando acá son aquellos porcentajes que tienen cifras interesantes, donde hablamos 2%, 1%, 5%, porcentajes que son cercanos a las leyes que se manejan de cobre, por mencionar algo. Eso lo hace bastante atractivo el relave. ¿Por qué quería tocar este tema? Porque yo tengo la impresión personal de que ustedes cuando empiecen ya su vida laboral, quizá alguna de estas cosas, cuando ya hayan madurado un poco laboralmente, se van a encontrar que van a estar procesando relave. Porque tiene una ventaja enorme. Esto ya fue chancado, fue molido, ya se le sacó la mina, ya se gastó explosión, ya se gastó energía eléctrica, se gastó petróleo, se pagaron horas hombre. Básicamente es un yacimiento que está procesado, un relave. Por lo tanto, todos estos otros costos de operación o de extracción ya fueron pagados. Por lo tanto, hay que hacer inversiones muy distintas y puede que sean mucho más interesantes, puesto que son menos que las otras. El desafío posiblemente va a ser encontrar cuáles son los procesos, cuál va a ser la secuencia de extracción. Ahora, quiero que se hagan una idea. No es lo único. También aparecen tierras raras. Hay algunos que han encontrado tierras raras. Ni hablar, hay algunos que van un poco más lejos, han tomado relaves y han hecho una extracción utilizando unos concentradores gravitacionales y otros que operan por centrifugación y han logrado sacar oro, que se encuentra en porcentaje interesante, incluso en relaves que son de cobre. Y también les queda cobre a algunos. Es decir, podríamos pensar que se trata de yacimientos. La única diferencia entre un relave o un ripio o los ripios de la lixiviación es que con una mina es que en vez de estar dentro de la tierra se encuentran afuera. Por lo tanto, su extracción o su aprovechamiento podría ser un desafío interesante para profesionales del área de ustedes. Bueno, yo tal como les digo voy a dejar hasta acá el tema. La próxima semana no vamos a tener clase grabada. Vamos a pasar directamente a la sesión de Teams para ir resolviendo algunas cosas. Así que aquí yo aprovecho de irme despidiendo de la asignatura. Así que nos vemos en la sesión de Teams y eso.